musicalización de la película. Ah, la música es esplendorosa. Ay, divina. Y además, lo más interesante de la escena que es los tambores. Sí. Bueno, el mercenario también, ya que no tiene sonido, es un gran personaje, es un personaje muy interesante. Sí. Comenzando desde el nombre. Es moderno. Exactamente. También es una crítica social por todo lo que le pasó. Aprovecho para ir diciendo, la mezquita, el termitero, ¿sí? Que nos muestra, ¿no?, la relación y la convivencia entre el Islam y las creencias, ¿sí?, tradicionales. Eso también es interesante verlo porque muchas veces se piensa que el Islam penetra en las sociedades y echa por tierra todo lo que está. No, lo que lleva, digamos, es una convivencia entre ambas, ¿sí? Bueno, así supuestamente es la edición que tienen las occidentales. El Sedó lo plantea muy bien él, porque la convivencia. ¿Qué pasa con los Sedó? Esa es una película que a mí me quedó ahí en el tintero para trabajar. Y le pasó de pegar al Islam y a exactamente. Pero ¿qué pasa con los que no entran en ninguna de las otras? Ay, no entiendo eso. ¿Cuál es esa película? Sedó. Sedó es la, ¿cómo se transcribe? Es otra película de Sembene. ¿De este mismo director? Sí. Nada más que transcurre en 1700. La vamos a trabajar en algún momento. Sí. ¿Alguno de los cables? ¿Alguno de estos, no es cierto? A mí me sacó una guarda. No, tienen la entrada o algún cablecito. Ahí está. No, no es esto. Me espero. Bueno, me decía algo, pero ahí está. No. Ahí está. Se ve que hay como algún cable que se mueve. Así no se puede. Ay, para colmo. No quiero cruzarme en la grabación. Me crucé. Perdón la grabación, después. Sí. Cuando piensan que bien trataría con el receptor dispositivo, no se veía, se utiliza, y volvía para atrás y se acababa el dispositivo. Ahí está, perfecto. Bueno. Quiero decir que yo traje el mío. Bueno, voy a ir directamente acá. Llegan las niñas, le piden, digamos, el asilo, ¿no?, la protección a Cole Ardó, y rápidamente aparece Cire, el marido. Acá se ve también, bueno, la cuestión, ¿no?, de la poligamia, ¿no?, el lugar de las esposas, eso también es algo interesante. Pero rápidamente él se da cuenta que algo está pasando y que en realidad están buscando gente, pero que no buscan a 2 o a 3, buscan a 6.
Bien. Yo lo que planteaba en este caso era Moladé, que significaba asilo y protección, el que lo pedía lo tenía que recibir, el que lo daba estaba obligado a darlo. En realidad el Moladé es una institución, es una convención oral que tiene valor pleno, ¿sí? Es algo que tiene sus propias reglas, ¿no? Que tiene sus propios lineamientos, que toda la sociedad conoce, reconoce y está obligada a respetar. O sea, nadie puede violarlo al Moladé, ¿sí? Eso que para nosotros incluso puede parecer desde el lado occidental una simple cinta roja, tiene una significancia y tiene un peso, ¿no?, en la sociedad, que después también lo vemos en el Consejo de Ancianos cuando plantean lo que es el Moladé. Fíjense la injerencia que tienen los hombres en la sociedad, pero ni siquiera eso no lo pueden decidir, ¿no? Ahí no se pueden entrometer, en esa tradición del Moladé no se pueden, digamos, entrometer. Esta película es interesante o digamos, tiene también su perspectiva en el sentido de retomar esto de la realidad africana, ¿no?, desde la propia África. Y en ese sentido lo que hace Sembene es presentarnos un conjunto de aspectos que tienen que ver precisamente con la cotidianidad del mundo rural, nos acerca al mundo rural, nos acerca a la complejidad social con las leyes, con las instituciones, y estos elementos, estos aspectos no aparecen de forma aislada en ningún momento de la trama, sino que aparecen, digamos, de forma relacional, que se desprenden, que se combinan a partir de la controversia que se va a armar en torno al debate en cuanto a la mutilación genital femenina y su significación social dentro de esa aldea en la cual se desarrolla la historia, ¿sí? El momento en el cual este debate tiene su inicio es el momento en el cual las niñas le piden el asilo a Colliardó. A partir de allí, el debate que se abre, la controversia, la discusión, es lo que va, digamos, a delimitar la vida de la aldea. Toda la aldea participa de aquello que está sucediendo, ¿no es cierto? En el caso de quien ustedes están viendo en pantalla, es Fatoumata Coulibaly, esa es Colliardó. Colliardó fue una militante, una activista en contra de la mutilación o de la ablación genital femenina. Ella y su hija fueron sometidas en su momento a la práctica, sufrieron las consecuencias, y ella empieza a militar en los años 90, cuando, haciendo distintos reportajes para una radio sobre la situación rural, empieza a recibir muchos testimonios que daban cuenta de la gran cantidad de niñas que estaban muriendo como consecuencia de las hemorragias posteriores a la práctica de la ablación, a la ceremonia. Entonces, en ese momento, Colliardó, Fatoumata en realidad, empieza a militar, ¿no?, y a ejercer, digamos, la lucha, reuniéndose con diversas mujeres. Cuando llega el momento de que comienza el casting en pos, digamos, de llevar adelante la película, Fatoumata decide presentarse, y si bien hacía ya 10 años que estaba militando y que era reconocida, digamos, en el país, Ousmane no la conocía. Realmente no la conocía, no conocía las acciones. Ella decide no contarle nada, no hacerse conocer, y después de quedar seleccionada y que se le da el papel, recién en ese momento Ousmane Sembene se entera de quién es Fatoumata Coulibaly, y bueno, esa es una de, por ejemplo, de las cuestiones que también hacen interesante a la película. Esperen, porque les quiero mostrar, quiero cerrar esto y mostrarles cómo sería esto, duplicar pantallas, dijo el muchacho, el compañero. Bueno, únicamente una. Vamos a ver si. Acá está una que yo quería buscar, que era Wari Didi, que nació en el 65 en Somalia, que es una top model, escritora y activista en la lucha contra la mutilación genital. Ella es muy conocida. Su historia no está. Su historia no es La Flor del Desierto. La película no está basada en la historia de ella. Sí, pero es era responsable que es una activista, una de las más importantes que salió desde Estados Unidos. Sí. Ella es modelo, escritora y activista. Y después otro de los puntos que a mí me pareció también interesante, porque nosotros lo vemos también desde el lado de la mujer y todo lo que es feminista, etcétera, pero también un punto de vista que a mí me parecía útil, que en el término del varón, que es la
La circuncisión. Que sería una oración en el hombre. Y eso viene también de épocas también tan largas y tan entendidas como lo que es en el tema del feminismo. Pero esto es en otra religión y que no está prohibido, sino que al revés hay que hacerlo. Según son los Sí. Así que eso sería otro tema, por ejemplo, en la actualidad, que también se maneja para el hombre. Tal cual del mismo nivel. Exacto. Y te digo más, una sociedad que no se la puede decir salvaje, que es diferente. Exacto. Así que todavía tiene más peso. Exactamente. Este debate que se abre con los tambores y esto que está, digamos, asociando a la desaparición de varias personas, abre, digamos, el panorama a conocer esto que yo planteaba en el título del trabajo, los distintos discursos, ¿no? Las distintas voces. Emilio Stramucci, creo que vos, Daniel, me mandaste también el artículo de Emilio Stramucci, ¿no? ¿O no? Bueno, Emilio Stramucci hace también un análisis muy interesante de esta película donde manifiesta que hay en la misma diversos discursos, diversas voces que representan a distintos grupos y a distintas intensidades también en la voz, ¿no es cierto? Lo que nos está también demostrando que estamos ante presencia de una comunidad fragmentada y que esas distintas intensidades de voces también nos hablan de distintas jerarquías al interior, ¿no?, de la sociedad. Entonces, ¿qué voces tenemos en este caso? Tenemos tres. Las voces de mayor intensidad, que son las que están conformadas por aquellos que dirigen al Consejo de Ancianos, ¿sí? El Dubutigi, ¿sí?, y los miembros del Consejo. Esto lo vemos claramente y sobre todo vemos la diferencia que hay entre estos hombres y los demás hombres que, si bien forman parte del Consejo, tienen una intensidad de voz media, podemos decir. ¿Cómo vemos esta jerarquía o estas distintas intensidades de voces? En el pedido de permiso para ejercer la palabra a lo largo de la película cuando tienen lugar las distintas reuniones del Consejo. En los asientos utilizados, ¿sí? Ustedes piensen que el Dubutigi y quienes están a sus costados, tanto a la derecha como a la izquierda, tienen sillas con respaldo, el resto de los hombres no. Las mujeres obviamente se sientan en el piso, o sea que también ahí, y quienes participan del consejo son las purificadoras. Pero, digamos, esas intensidades estamos hablando entre los hombres, mayor y mediana intensidad. ¿Qué pasa con las mujeres? Hay una Gayatri Spivak, dio una entrevista muy interesante hace algunos años en donde habla de los sujetos subalternos y plantea que los sujetos subalternos dentro de una sociedad son aquellos en donde, digamos, sus palabras no tienen lugar en el diálogo social, es decir, están caracterizados por el silencio. Y en términos generales respondería a la presencia o a la figura de niños y mujeres. Pero si nos quedamos con ese planteo, o mejor dicho, podemos pensar a partir de ese planteo, ¿qué pasa con las mujeres en Molade? Porque en Molade no todas las mujeres son caracterizadas por el silencio. Incluso a partir del planteo de Spivak podemos incluso reflejar las diferencias que hay entre las mujeres. Y podemos ver incluso dos grupos, ¿sí? Por un lado, frente a esta mutilación genital femenina, tenemos el grupo de las purificadoras o salindanas, quienes de alguna manera contrarrestan lo que plantea Spivak. ¿Por qué? Porque demuestran cierta autoridad, porque tienen el uso de la palabra. ¿Cómo nos demuestran la autoridad? Hay muchas escenas, cuando van primero a increpar a Cole y le dicen que ella va a tener que dar marcha atrás, porque a ella, digamos, la sometieron a esta práctica hace mucho tiempo. Cuando se reúnen en el bosque, la importancia del bosque también es muy interesante. En las sociedades africanas, la presencia de los bosques sagrados, digamos, tienen una gran particularidad, por eso las ceremonias se hacen allí, las niñas son llevadas allí para la preparación y para residir posteriormente a la ceremonia un tiempo en el bosque, ¿sí? Pero en esa conversación que tienen las purificadoras, ¿sí?, se da, ¿no?, esa connotación de autoridad que tienen frente a aquellas mujeres. Ellas son las que salvaguardan, en este caso, la tradición, ¿sí? Y las otras son las que la quieren resistir, las que quieren violar y quieren poner en jaque una tradición que, además de ser milenaria, es la que también permite, y ahora vamos a ver por qué, la prolongación de esa sociedad, ¿sí? ¿Qué es lo que permite? ¿Qué abre las puertas de esa ceremonia?
Entonces ahí también hay toda una cuestión. El término de que las purificadoras o salindanas, que son los dos términos o las dos acepciones que reciben estas mujeres, tengan autoridad, se ve en el uso de la palabra, pero que es una palabra que tiene ciertas particularidades. Está bien, participan del consejo, pero cuando llegan se sientan cuando se les dice, se levantan y se van cuando se les ordena y hablan cuando también se les da la palabra. O sea, una vez que terminaron, es un poder, exactamente, una palabra relativa, ¿sí? En fin, en última instancia, quienes terminan decidiendo, en teoría, serían los miembros del consejo. En este caso, la figura que está encarnada en el cuñado de Cole. Ante la ausencia del marido, el que decide es el cuñado, ¿sí? Él es el que ahí se entromete y le dice, bueno, vos tenés que terminar con esto porque es la historia, estás atentando contra la sociedad, contra, digamos, la tranquilidad de la aldea, ¿sí? Pensar también esto que venimos transitando en distintas sociedades, con los distintos cines que estamos viendo, esto de la mujer, ¿no? Atada siempre a una figura masculina. Si es el padre, si está casada el marido, si es la ausencia del marido, el hijo, y en este caso el cuñado. Digamos, siempre hay una figura masculina, ¿no?, que decide y toma la palabra por las mujeres. En este caso tenemos mujeres que resisten, obviamente, ¿sí? La cuestión de las purificadoras y las salindanas también es una de las cuestiones que incluso hoy en día llevan a la complejidad para la erradicación de la práctica, ¿sí? Y esto tiene que ver precisamente con los beneficios económicos que reciben estas mujeres. En la película se ve claramente, cuando van a increpar a Cole, una de las madres le dice, bueno, ya está, no perdamos más el tiempo, dejemos a las que no aparecen, andá y ocupate del trabajo porque vos ya recibiste la paga y recibiste jabón importado por el trabajo que tenés que hacer. Ahí está. Jabón importado por el trabajo que tenés que hacer. Una mirada occidental que critica esta práctica y que la define como salvaje. Sin embargo, lo que importan a esos países salvajes es lo que se utiliza para la posterior, digamos, curación y lavado en esas de estas ceremonias. O sea, también la paradoja, ¿no? O sea, estamos criticando, pero de alguna manera estamos vendiendo incluso los productos a esos países que se utilizan entre tantas cosas para los momentos posteriores a la ablación. Pero, digamos, la situación económica, hay muchos documentales que también muestran la figura de muchísimas mujeres que plantean cómo cambió su vida al momento de decidir dejar de ser salindanas y luchar en contra de la práctica de la ablación, y que ha repercutido negativamente, porque han perdido su estatus económico, ¿sí? Entonces, esa también es una de las limitantes a la hora de llevar adelante la lucha contra esta práctica. Por otra parte, tenemos las mujeres lideradas por Cole Ardón, ¿sí?, que se envalentona, que resiste, que se negó a que su hija sea sometida a la ablación, pero que si seguimos los planteos de Spivak, tal vez sea el que más, digamos, un poco se adapta a lo que Spivak plantea de los grupos subalternos y el silencio de las voces de mujeres y niñas, porque las mujeres, en fin, no pueden decidir si sí o si no acceden a esta ablación, a esta ceremonia, ¿sí? Entonces, si lo pensamos desde este punto, el moladé para Sembené viene a ser la ruptura de ese silencio, viene a ser la manera de expresión de que las mujeres ponen punto límite, de que resisten y de que están ahí produciendo una ruptura, ¿no?, con ese silencio que las aqueja, que las acalla. Otra de las cuestiones es, sí. ¿Hay un periodo en el año para hacer esa ceremonia o cuándo es? Eso no me quedó claro en la película. Y generalmente es entre los 5, ¿sí?, y los 7 años. Pero es durante todo el año, entonces. ¿No hay un periodo en que se hace esa práctica? No, es continuo. Digamos, no es que es ponerle todos los septiembre, todas las... No. Es, digamos, continuo. Y porque vos estás viendo en la película, estás viendo niñas que están siendo recuperadas, se están recuperando de la práctica cuando ya estamos buscando a otras, y así, digamos, sucesivamente. No podemos pensar esta multiplicidad de voces, estas distintas intensidades, estos distintos grupos y su expresión sin pensar en la significación social que tiene la práctica dentro de esa sociedad.
¿sí? Que tiene, digamos, una significancia a partir, digamos, de esta, valga la redundancia, de esta significación. Cada estrato va a justificar su postura, ¿sí? Van a estar quienes lo hagan desde la tradición y van a hablar de purificación, ¿sí? Cuando se habla de purificación, la postura que se mantiene es que los genitales femeninos son impuros, son contaminantes. Incluso, por ejemplo, en la sociedad bambara se manifiesta que el pene del hombre, al entrar en contacto con el clítoris de la mujer, si no fue, digamos, llevada adelante la ceremonia de la ablación, el hombre muere. O que puede morir el bebé al momento del parto, ¿no? Porque, digamos, la zona está contaminada, es impura. Si hablamos de purificación, le está dando a esta práctica una connotación positiva. Es decir, estos sectores, estos discursos, estas voces que defienden la permanencia de esta práctica la ven de manera positiva. La consecuencia de no someterse a esto o de no acceder a esto es la exclusión social, ¿sí? Lo que está marcando la ceremonia de la ablación es el paso a la madurez de la mujer. Es el paso a una etapa que le va a permitir contraer matrimonio, tener hijos y además darle honor a su familia. Entonces, en contraposición a la categoría, ¿sí?, que se genera cuando la mujer es sometida a esta práctica y que es purificada, se crea otra categoría social opuesta y negativa, que es la de vilacoro, que está presente en la película, ¿no? Tu hija va a ser una vilacoro. El hecho también de creer que las vilacoro no pueden ser madres, que no se van a poder casar, algo que Duty le pregunta a Cole Ardón, ¿no? O que las mujeres que no son purificadas tienen olor. Y ahí entraría también el papel de la radio, un doble papel en la radio, porque para los hombres la radio es el elemento que viene a corroer a las mujeres, ¿no? Claro, pero que viene a, digamos, a quemarles la cabeza, a meterles ideas raras. Hay que sacar las radios, hay que quemarlas, se las confiscan, ¿sí? Ahora, para las mujeres, la radio es lo que, digamos, es el instrumento que les está planteando que esa práctica no tiene que ver nada que ver con la religión y que no van a tener olor, ¿no? O que no van a tener nada especial por no haber sido pasadas por la ceremonia, digamos, de la ablación. Pero lo que pasa es que una de las cosas más importantes, en realidad, yo no me pongo una preocupada, pero más importante cuando se dice de salvaje, de los años y todo eso, que no pasa a lo mejor en otros países, es que, digamos, teniendo un tratamiento psicológico, pensándolo más, es que en realidad lo que no se trata, lo más importante, es el tema del placer. Con la ablación no existe el posterior placer. Entonces no importa si el hijo, el esposo, el marido, el dolor, lo que sea, en realidad el placer, que debe ser parte del sexo, o sea, en todo el mundo lógico, es lo que se está eliminando acá y lo que no se pone. Bueno, Delphi, pero vos sabés que las feministas africanas, distintos movimientos de feministas africanas, critican esa postura, porque plantean que, digamos, desde el feminismo occidental se critica o se cuestiona y se quiere, digamos, erradicar esta práctica por asociarla solamente con el placer sexual y con lo que tiene que ver con lo sexual. Y ellas plantean, hay otras connotaciones que trascienden, ¿sí? O sí, ese control, o sea, estás limitando, ¿no? Pero que un animal también es una salvaguarda, no se ha engañado el hombre cuando no está. Sí, si nos ponemos a pensar en Colado, ¿qué gana va a tener si vemos que estando con su propio marido, las consecuencias que sufre, se tiene que dar un baño de... Sufren una barbaridad. Exactamente, ¿sí? Y lo que le pasó con el parto, Exactamente, y 2 hijas anteriores muertas, ¿sí?, que no sobrevivieron, porque piensen en lo que planteábamos, sí, la sutura, los orificios que quedan, digamos, es muy, muy contraproducente. En el sentido de
quienes defienden la tradición le dan una connotación positiva a esta práctica. Quienes resisten le dan una connotación negativa. Y hay algo interesante en ese trabajo de Emilio Stramucci, donde él plantea esa connotación negativa se visualiza en el término que se utiliza, que es corte. Cuando las nenas van a pedirle ayuda, dicen no queremos ser cortadas, no quiero que me corten, ¿sí? Y acá lo que plantea Stramucci es, hay un doble juego del lenguaje que también se traduce a lo simbólico. Es decir, para las mujeres que resisten, está vinculado a lo físico. No quiero que me corten, no quiero que me mutilen. Ese corte que me puede llevar a la muerte, para quienes la realizan, purificadoras, alindanas, y la defienden sustentándose en la tradición, eso trasciende lo físico, ¿no? Es algo que si se realiza va a permitir, y tiene una injerencia, digamos, simbólica, que va a permitir mantener una organización y una estabilidad en la sociedad. Entonces, digamos, hay otras cosas que se ponen en juego, ¿sí? ¿Sí? Así que esa fue, digamos, la